Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de este su programa, La Noticia Nacional, siempre por el Canal Cultural del Perú. Darle las gracias por su gentil sintonía y preferencia a la noticia educacional, a la noticia cultural y a la noticia nacional. Para todos ustedes, nos ven en nuestras 4 plataformas que hemos construido para todos ustedes en todo el territorio nacional y en todo el mundo. A ayudar a la educación y aportar siempre a la cultura es nuestro deber y es también nuestra obligación. Por eso les pedimos y siempre les rogamos a todos ustedes que muy dignamente nos regalan su preferencia, compartan nuestros programas, dale like y así estarán compartiendo y prefiriendo cultura y educación. Esta noche está con nosotros el investigador Hernán Cornejo Rosselló de Anderas. Él es autor del libro Puno, el nacimiento de una pasión. APAFIT, su influencia y trayectoria, donde nos relata cómo fue la famosa institución puneña, Agrupación Puno del Arte Folclórico y Teatro APAFIT, que modeló una revolución artística y cultural sobre la danza altiplánica y que fue motivo de paciente investigación por parte del autor, para relatarnos también todos los pormenores del acervo cultural, la verticalidad social que generaba en los danzantes de diversos estratos, el vestir de los trajes de las distintas expresiones artísticas y sus exitosas presentaciones a lo largo del Perú y, por supuesto, también del extranjero. Entonces, vamos a conversar, ¿qué les parece?, con Hernán Cornejo Rosselló de Anderas. Y vamos a con él compartir este momento maravilloso de las danzas, el patrimonio inmaterial y por sobre todo el aporte a la historia, el aporte a la identidad ciudadana y la construcción de nuestra república y de nuestra nación a través de este valor ancestral. Bienvenido, don Hernán Cornejo Rosselló, a La Noticia. Muchas gracias por la invitación. Estoy sumamente complacido por poder dirigirme a la numerosa teleaudiencia de ustedes en este programa, el Canal Cultural, y conversar respecto del aporte que ha realizado Puno desde su perspectiva para fortalecer las expresiones del folclore y de la música y de la danza, básicamente, en unos momentos y en un tiempo donde usted probablemente no había nacido, pero el folclore estaba en la trastienda, no era valorado plenamente y los que ejercitaban estas actividades tampoco eran reconocidos en Lima, que obviamente era el centro, como hasta ahora, de la irradiación de cultura y de la afirmación de nuestra identidad. La incursión que se realiza en Lima el año 62 recibió el encomio, la sorpresa y la emoción de José María Arguedas, de un conjunto de pensadores, cultores y analistas de nuestra realidad, como José Tamayo Herrera, Alberto Tauro del Pino, César Miró, es decir, un conjunto de personalidades que se quedaron sorprendidos de que hubiera una calidad, y José María Arguedas dijo: los señores que están frente a los indios afirmando una condición de un valor intrínseco que estaba oculto, que nadie lo había percibido con la nitidez y la calidad que hizo la Agrupación Puno de Arte Folclórico y Teatro. Y le reitero, amigo Sergio Jiménez, que afirmó la APAFIT el ser arte folclórico, porque lo folclórico estaba desprestigiado, desconsiderado, y quienes fundaron la APAFIT dijeron: sí, se puede hacer de lo folclórico arte, ya no peyoración, ya no pintoresquismo, sino una afirmación de nuestra identidad. Y la APAFIT conmovió tanto a Lima y al país el año 62, el año 63, 66, 71, cuando participó la APAFIT con Perú Negro, con Panorama de Huancayo, con el Centro Cosco de Arte Nativo, en la única y extraordinaria presentación que la dirigió ese famoso regisor Ricardo Roca Rey para el grupo de los 77. Y entonces todo el mundo vio la potencialidad y la fuerza de las danzas peruanas. Y básicamente, en una presentación de 16 danzas, amigo Sergio, APAFIT
bailó 8 danzas y mostró la fuerza ingénita de la expresión, del talento, de la alegría, de la vitalidad, de las capacidades de ironía que tenía la gente del altiplano respecto de sus danzas. Todo esto lo estamos historiando en un libro de 600 páginas y cerca de 300 fotografías históricas que nos demuestran el surgimiento de una pasión, el nacimiento de una pasión en el mismo Puno. Las prácticas y las actividades eran colaterales, circunstanciales, para solamente ciertas efemérides artísticas y culturales vinculadas básicamente a la religión, pero se empezó a trabajar y la gente a veces en Puno, usted sabe que Puno ha sido uno de los repositorios, uno de los escenarios donde ha habido gamonalismo, feudalismo, y los hacendados han sido los primeros en oponerse a que el pensamiento, el sentimiento y la cultura indígena pudiera advenir a un estatus superior. Y fue, para sorpresa de la gente de Lima, gente que fue terrateniente, que fue hacendada, que eran médicos, que eran magistrados, los que se vistieron con la vestimenta de los campesinos y enaltecieron esa propuesta. Por eso este es un libro histórico y testimonial que muestra esa fuerza de irrupción, de vitalidad y de afirmación de su identidad. Los puneños de esos años no se avergonzaban de lo suyo. Y fue tanta la influencia que empezaron a nacer otros conjuntos. Por primera vez se llevó, por ejemplo, el año 62, la marinera puneña. Y esto no es jactancia ni petulancia de ninguna naturaleza. En Arequipa, en Ayacucho, en Cusco, volvieron a pensar y dijeron, si también nosotros tenemos marinera. Y volvieron a resurgir y habilitar su marinera y darle coreografía. Y entonces, desde esos años ha empezado a surgir un trípode fundamental. Es muy sugestivo. Folclor, danza, religión y turismo, que está más o menos dando una especie de cohesión social a esta clase de expresiones. Por eso este es el libro que tiene un valor histórico, porque está relatando algo que también, mi querido amigo Sergio, no se entiende a plenitud en el país, que es la historia cultural de las danzas. Que solamente a través de la prensa y de lo que más o menos analizan estas peripecias y esta singladura, esta trayectoria, hablan del acontecimiento. Se presentó tal conjunto, bailó tal conjunto, etcétera, pero no hacen una historia de cómo ha sido el devenir y el armar esas propuestas, que han generado sacrificio, esfuerzo y obviamente talento, porque usted sabe, es muy difícil interpretar el sentimiento andino sin trastocarlo, sin tergiversarlo, y eso se relata en el libro. Y además se puntualiza una cosa, la danza folclórica está extenuada, está languideciendo porque está siendo remontada por la danza folclórica vuelta espectáculo, donde se paga tributación al escenario, la lumbrera, las cuestiones así de impacto, etcétera, un poco hollywoodense, ¿no? Y esta es una de las cosas también a la que nos merecería a nosotros reflexión. Y bueno, ese es un tema central. Y además el libro no solamente narra la historia de Apafic, sino el contexto, cómo las autoridades se sensibilizaron y favorecieron el fortalecimiento de la institución y cómo ahora, casi 60 años después, porque el 30 de julio de este año, la Apafic cumple 60 años de existencia, y cómo también no hemos tenido la fuerza desde el punto de vista de la gestión y de la proyección de las autoridades. Básicamente entiendo yo que esta es una tarea muy especial porque afirma que la identidad no es estática, no es un comportamiento ahí fijo e incrustado en la historia. Tiene un devenir, tiene una dinámica de poder plantearse, pero cuando se trata del folclore y de la autenticidad, lo que se debe hacer asumiendo todos los componentes nuevos que significan las influencias y la evolución de las cosas, las nuevas percepciones y sentimientos que tiene la gente joven, es buscar que se canalicen esta clase de expresiones a través, por ejemplo, como ya lo dijo alguna vez José María Arguedas, de un ballet, de un grupo que busque expresar la síntesis del sentimiento nacional. Eso no estamos logrando. Perdóneme que le diga, pero el Ballet Folclórico Nacional lo que ha hecho son estereotipos, caricaturas, cosas que no se condicen con la manera de sentir del hombre altiplánico, de la mujer altiplánica, y entiendo yo, haciendo extensiva esta crítica,
a lo que es Ayacucho, a lo que es el Cusco. Todos son situaciones mecánicas que no fortalecen el sentimiento tan propio. Usted sabe que cantar un baliche, cantar unos politas puneñas, o sentir nuestra música, o bailar huifala, carnaval de Arapa, o el huaylas, o el huitite en Arequipa, tienen un componente esencial. Entonces la tarea es afirmar esto desde los colegios y desde el nivel inicial, que la danza no solamente sea un componente de efemérides, es decir, van a organizarse para bailar en tal día por el día del país, por el día de la Virgen tal o por el día del acontecimiento X, sino que sea la danza parte, como ahora es la culinaria, una identidad permanente que nazca desde los colegios. Esa afirmación va a permitir que la gente atesore su identidad y entonces haya una resistencia sin que sea beligerante a modificaciones exógenas, a manejo indebido de las esencias culturales. Entonces, otra de las cosas que tiene que plantearse es paulatinamente contrarrestar lo que es el centralismo artístico y cultural. Todo se resuelve en Lima. Y Lima, que es una especie de esponja que absorbe las influencias exógenas, más o menos que da los términos de referencia para que todos en el país repitan esta clase de clichés. Necesitamos descentralización artística y espiritual, y no solamente la conveniencia de ser repetitivos, reiterativos. Entonces, es una tarea especial, es una mirada hacia el futuro para afirmarnos en lo que somos. ¿Qué es la peruanidad, mi querido Sergio Jiménez Ruiz? Eso está implícitamente afirmando que la peruanidad somos nosotros y lo que sentimos. ¿Sentimos realmente en nuestros valores auténticos o los estamos deformando por situaciones de emergencia, de subsistencia, de tratar de vivir acordes a las exigencias contemporáneas? Entonces, parte del asunto, reitero, educación desde los niveles iniciales y que la danza sea parte de la manera de expresarse, no solamente sea ocasión festiva y circunstancial, sino permanente. Yo alguna vez escribí en una revista extraordinaria que va a volver a salir, escribiendo con V, escribir con B, escribir y ver, ¿ya? Para que desde la universidad los profesionales tengan una composición humanista, no solamente en estudiar lo que son los valores intrínsecos de los valores humanos, sino que cada ingeniero, agrónomo, economista, médico, empiece a tocar un instrumento y salga consagrándose en ese instrumento que usted sabe favorece la salud mental, ayuda a la afirmación familiar y social, etcétera. Ya no es lo que se creía anteriormente, que uno tocaba guitarra, no es que vas a ser un bohemio y te vas a perder, no, sino la guitarra, el piano, el violín, el charango, la mandolina, sean nuestros acompañantes permanentes para atenuar la soledad y fortalecer nuestra condición, y además bailar, danzar, desde la marinera norteña hasta la marinera puneña lacustre, y todas las danzas, y entonces sentir que hay una eclosión de peruanidad y de afirmación, sin estereotipos, sin caricaturas, sin alteraciones, y la evolución, como alguna vez, pero tienen que aceptar la evolución sociocultural no es un cambio repentino y súbito e impuesto, paulatinamente se va decantando, se va afirmando. ¿Por qué? Porque el pueblo lo va sintiendo, lo va admitiendo y lo atesora, ¿no? Entonces, esas son las tareas, pero es un escenario del Ministerio de Cultura, es un escenario del Ministerio de Educación, es un escenario de galvanización y de sensibilización para la población, de tal suerte que empecemos a construir Perú, no solamente desde las propuestas de cambio político a través de la democracia, sino a través de nosotros mismos, espiritualizándonos. Eso es fundamental. Y entonces haremos un país que tenga identidad y admitiendo también que la identidad tiene su plástica, tiene su dinámica y no es pues un compartimiento estanco, una cosa fija, ¿no? Entonces, necesitamos que regrese los cursos humanísticos desde el primer nivel de educación, es decir, desde los colegios. Por lo menos, la posibilidad de que el arte sea nuevamente un curso obligatorio. Bueno, en Cuba, todos los que estudian en las universidades
como aquí en el Perú es obligatorio 2 idiomas, en Cuba es obligatorio eh, eh, aprender un instrumento musical y saber música. Médicos, arquitectos, ingenieros en Cuba estudian arte y tienen que también eh, eh, ser diestros en algún instrumento, como usted lo ha dicho, guitarra, violín, mandolina, y lo hacen. Y eso despierta el interés a las habilidades internas, es decir, a este ser que está vinculado con la danza, la melodía y el ritmo, porque cardíacamente tenemos un ritmo, ¿no? Y ese ritmo se expresa. Eh, pero entonces, ¿cómo recobrar la posibilidad de devolverle humanidades a la sociedad? Porque la sociedad ha perdido Y sus además, humanidades, ¿no? claro, eso es fundamental porque vemos ahorita cómo el país está bipolar, está desgajado, está en desencuentros, donde hay la supremacía, el supremacismo, el racialismo, etcétera, y tendríamos un magnífico común denominador si todos supiéramos que la danza, la música nos une y no nos diferencia, y no se establecen compartimientos de supremacía respecto de unas expresiones respecto de las otras. Entonces, ahí el Ande estaría atesorado. Ya lo dijo María Rostorovsky, ya lo han dicho varios historiadores. El Perú es fundamentalmente la columna vertebral de los Andes, que han hecho la costa y que han influenciado en la selva. Esto nunca se ha creído admitir. ¿Por qué? Haciendo historia. La clase alta, la clase gobernante en el Perú, era pues una clase que se presumía aristocrática y más le interesaban los títulos de nobleza, ser condes, ser marqueses, y miraban más a Madrid, a Francia, al extranjero. Vino Herman Melville, el autor del Moby Dick, y dijo, increíble, Londres está más cerca del Perú que Lima. Es decir, la gente estaba mucho más vinculada con los intereses reales del país. Y entonces a la sierra, al altiplano, que no es sierra, se le ha calificado como la Mancha India, sin haber logrado una integración. Ernesto More, un gran puneño, nacido en Lima circunstancialmente, hermano de uno de los mejores periodistas del Perú, Federico More Barrio Nuevo, le presentó a Manuel Prado Ugarteche un proyecto para que se hablara el quechua el año 56. Y reaccionó con cajas destempladas Manuel Prado Ugarteche. Le dijo, ¿usted quiere dividir al país? Aquí debemos tener un solo idioma. Esto es disociativo, cuando lo que necesitamos es la pluriculturalidad efectiva y afirmativa. Y entonces, si somos biodiversos, multilingües, ¿por qué no podemos ser también en la diversidad de las danzas, afirmarnos, pero con autenticidad? Yo conversé la vez pasada que presentaron el libro con un señor que ha sido viceministro de Cultura, Vilca Poma, ¿sí? Y dijo que no se puede hablar de autenticidad en este tiempo, pero no es así. Siempre hay autenticidad en el sentimiento. O sea, no vamos a estar anclados en el pasado para ser tradicionalistas a ultranza. Tenemos que tener un corazón y un sentimiento que nos proyecte al futuro, pero afirmando lo que somos. Ahora le digo, por ejemplo, el gran coreógrafo que ha salido del ballet folclórico peruano, etcétera, y ha estado en el ballet de Amalia Hernández en México, Alex Álvarez Aliaga, cuando presentó el libro y comentó este libro en el mes de mayo de este año, nos dijo, primera vez que yo escucho lo que es proyección folclórica, primera vez que sé lo que es captación, y eso es lo que hizo Apafit. Llegó a los lugares, a los villorrios, a las comunidades para captar el Pujay de Santiago, para captar el carnaval de Arapa, para captar el carnaval de Chucuito, para captar el carnaval de Ichu. Y sintió cuál era la idiosincrasia, el verdadero sentir de la población, y hizo ese traslado al teatro, pero con una limpieza que es la resemantización, ese diálogo de la persona, ese sentido argumental de la persona que baila en su lugar de origen, trasladado al teatro casi de manera similar, pero con elementos de estética, de arte, de armonía, para que sea
parte de un espectáculo que afirme la nacionalidad. Esos procesos nadie los conoce. Por ejemplo, en Lima se enseñan las danzas, pero en laboratorio o en gimnasio o en un escenario. Dice, baila acá, hace esto, confundiendo coreografía con desarrollo argumental. Y entonces ya tenemos ahora danzas clip, danzas que salen y uno inventa la cosa y la arma por las facilidades de la tecnología. Entonces, todos estos son retos que nos deben obligar a repensar nuestra historia para no perderla, para que no nos eclipse la tecnología, el devenir, las situaciones de la modernidad. Ya no seamos tan posmodernos, ¿no? Porque un posmoderno actual, bueno, se puede vestir con una burka de hindú o árabe y con hojotas de un campesino de la sierra peruana. Es decir, esa situación de mezcolanzas, no, bueno, son permisibles desde el punto de vista porque no hay ningún parámetro ni una cuestión taxativa que obliga a que la gente haga lo que uno le impone. Pero si hay sentimientos, si hay educación, entonces la gente va a asimilar lo que es verdad y lo que nos favorece y nos enaltece y nos ayuda espiritualmente, ¿no? Por eso, si es que es imposible hacer un cambio constitucional por tantas presiones, tantos temores y tanto miedo que ejercen los que todavía tienen la sartén por el mango y detentan el poder y usufructúan de los beneficios de esta Constitución, que lo más grave que ha hecho es volver al Estado subsidiario y no a un Estado que intervenga en asuntos críticos y centrales. Y ahora se está viendo por qué las falencias del Estado son tan clamorosas, porque no se le ha permitido crecer. Claro que no va a intervenir siendo un empresario, no va a contrarrestar las cosas, pero de todas maneras necesitamos un Estado que además de regular, promueva. Entonces lo que necesitamos, y esto ya es un campo político, no es una democracia eminentemente representativa, sino una democracia participativa, donde los valores de la tolerancia y el respeto por la otredad, por la diferencia, es decir, lo que piensa el alternativo a nosotros o el probablemente antagonista sea respetado. Y esa es una construcción social. Necesitamos esa clase de valores que permanezcan en nuestro actuar cotidiano. Entonces preguntémonos, ¿cuál es la cotidianeidad de los peruanos? ¿Y qué cosa hacen las personas que ejercen el poder? Solamente establecen un conjunto de legislaciones que favorecen a las personas que tienen el poder, que detentan la sartén por el mango, y no se está planteando una democracia participativa que no sea excesivamente deliberante como las que suceden, por ejemplo, con los consejeros regionales, en los gobiernos regionales, donde, bueno, se ha convertido esto en una especie de propuesta circense. Necesitamos meditación, reflexión, pero voluntad de cambio. Eso es lo que falta en el país, peruanidad. Voluntad de hacer las cosas en función de los demás y desprenderse de los intereses mezquinos y menudos que afloran. Normalmente la mayoría de las leyes que salen en el país son para favorecer a grupos, no para favorecer a la población. Entonces lo que estamos hablando es de una utopía casi difícil de alcanzar, pero hay que caminar. Como decía un gran filósofo, la utopía está lejos, pero tenemos que avanzar, y así avanzamos, continúa estando lejos, pero estamos caminando hasta arribar, a mirar y aproximarnos al horizonte que apetecemos. Entonces, estas son tareas que tienen un trasfondo especial, y como han dicho muchos de los comentaristas del libro, porque lo hemos presentado en Puno, en Arequipa y en Lima, virtualmente, es obvio el asunto por la pandemia, han dicho que este es un libro que marca un punto en la historiografía reflexiva de el crecimiento, del desarrollo de la danza folclórica y de la tarea de epopeya, de fuerza que ha tenido la gente que insurgió con mi padre, perdóname que le diga esto, mi padre médico, salubrista, fue el que desde su peculio, su voluntad, era un hombre altazo, bueno, que tenía todas las características de un gran señor, se vistió de campesino para bailar. Y bailó Huifala, bailó Machutuzu, bailó La Marinera y la Pandilla Puneña, y entonces la gente se sintió conmovida, emuló.
Por eso es el Puno el nacimiento de una pasión. El Puno, que también ha sido una sociedad cerrada, discriminadora, etcétera. Le cuento que en los años 50 y 60 los indígenas no podían entrar a la ciudad con sus sombreros, y si se entraban se los tiraban por el techo. Había ordenanzas y disposiciones de esa naturaleza. Es decir, el desprecio y el desdén por la gente. La danza folclórica ha permitido que ahora haya multitudes de danzarines en la Festividad de la Virgen de la Candelaria, pero también esta situación, usted sabe, ya lo dijo Nietzsche, a veces la multitud deteriora y hace que las cosas no se admitan, y es que no hay una orientación, que no sea un parámetro, que no sea autoritaria ni regimentadora, pero sí que sea motivadora y que establezca, porque el discernimiento de la población es claro, la gente sabe lo que es bueno y lo que es malo, y entonces sabrán valorar sus propias vivencias, sus propios sentimientos y fortalecerlos para que seamos peruanos, que seamos puneños, que seamos ayacuchanos, trujillanos, cusqueños, arequipeños, con nuestras diferencias, y que en Iquitos y todas las cosas no solamente sean pintorescas, sino auténticas, ¿no? Uno ve, por ejemplo, danzas de ciertos lugares del país y lo que ve es espectáculo, no ve la esencia, no ve el sentimiento, lo que realmente es la pulsión, esa energía interna que tiene la gente que danza y que siente en los determinados lugares, ¿no? Entonces son tareas grandes. Yo impetro a la audiencia de ustedes de su notable programa para que la gente pueda entender, pueda emular el libro, pueda recomponer sus propias historias y empiece a sentarse las bases de una historia de la danza en el Perú, una historia de las ideas estéticas en el Perú, y entonces haya también una fortaleza en nuestra vestimenta. En Puno hay más de 200 trajes típicos, y cada traje típico tiene su particularidad, su especificidad, y eso se está perdiendo. La universidad de varios lugares tienen otra óptica, otra preferencia, otras prioridades. El libro lo hemos dejado en una librería nueva en Barranco, después en la librería El Virrey en Lima, y también en la ciudad de Arequipa, en la librería El Lector y en la librería internacional, sí, en la librería San Francisco, y también a pedido por delivery, se puede pedir en Lima, donde Maritza Oda, en Lima, Maritza Oda al celular 983-962-146. Reitero, Maritza Oda en Lima, 983-962-146. ¿Ya? Ahí también le pueden solicitar y ella o bien entrega o va por delivery o puede aproximarse a adquirir el libro, ¿no? El libro casi pesa, amigo Sergio, 2 kilos. Es un libro grande, como dice varios de los comentaristas. Este es un libro de mesa. Hay que leerlo y bueno, es grande, 28 por 22 centímetros y bueno, vale la pena porque también tiene 300 fotografías que muestran el desarrollo, la participación de todos los protagonistas, más de 2 millares de danzarines a lo largo de los años y los familiares y todos, ¿no? Entonces, ha conmovido a Puno, ha entusiasmado a mucha gente y se están pasando la voz, ¿no? Es decir, la gente que lee dice, tienes que adquirirlo porque vale la pena leerlo, degustarlo, y muchos amigos me dicen, también lo estamos estudiando. Es un libro de Lambón, ¿no? Repítanos, por favor, el número y de repente, pues, algunas redes sociales para que la gente pueda, claro. Por favor, claro que sí. El celular es 983-962-146, Maritza Oda Vizcarra. Ella es la que sus papás han bailado en la Profit, y bueno, ella nos ha hecho el favor de distribuir en Lima el libro, ¿no? Que perfecto. También está en la librería El Virrey, pero en la librería El Virrey, bueno, no quiero hacer un demérito del asunto, pero está a 150 soles la venta, y Marisa lo vende a 120, que es el precio. Usted sabe que para hacer esto uno tiene que a veces endeudarse con los bancos, y si te prestas 20,000 soles tienes que pagar 40,000, ¿no? Entonces, la situación desde esa perspectiva, pero bueno, vale el riesgo, vale el empeño y la voluntad de no bajar la cerviz ni a atemorizarse frente a estos retos económicos, ¿no? Hay que seguir adelante porque así se hace patria, entiendo también. Claro, por supuesto, los bancos son
esa melodía que no conjuga con con esta danza. Es otra música, es otra música. Pero felicitarlo, profesor. Qué maravilloso trabajo y esfuerzo, y todo trabajo que apunte a la unidad y que apunte a esta riqueza ancestral y a este valor, tiene un mérito que no se puede cuantificar, ¿no? Intrínseco, y que genera el orgullo de todos los peruanos. Nosotros desde esta tribuna siempre hemos dicho que el valor y el patrimonio real de un pueblo, de una nación, está en su gente, no está en el oro, en la plata, en el petróleo, no está debajo de la tierra, está en las personas, está en su gente. Un ciudadano con capacidades, con prospección, un ciudadano con inteligencia, es la verdadera riqueza de una nación. Y creo que este libro lo que trata y lo que seguramente desarrollará es esta riqueza en cada uno de los peruanos y en cada uno de los ciudadanos, que lo obtenga y lo tenga en sus manos para cultivarse, para crecer y para hacer crecer a los demás, que es lo que necesitamos. Necesitamos embajadores de nuestra propia cultura en nuestro propio país. No afuera. En nuestro propio país debemos de ser embajadores de lo nuestro y embajadores de nuestra realidad. Profesor, si algo más hay que agregar, por favor. No, yo estoy agradecido, conmovido y entusiasmado por la entrevista. Espero que haya un eco y una sensibilización para no solamente los personajes o familias que desean leer, sino también para los actores en diferentes danzas. Entiendo que los hijos de Ronaldo Campos de Perú Negro están escribiendo. Ya también los hijos de Ricardo Roca Rey han sacado un libro que historia la trayectoria de ese gran rey del sur, que fue don Ricardo Roca Rey. Y entonces hay que motivar para que los conjuntos de Cusco, de Arequipa, de Ayacucho, de Cajamarca, de Trujillo, hagan sus historias, y en ese proyecto de armar la historia sepan cuáles son las dificultades, porque la tarea no solamente es danzar, no solamente es pisar el escenario y bailar y, bueno, obtener aplausos, sino también saber cómo es la génesis de un trabajo de esta naturaleza para ir enseñando y dejando y depositando motivaciones y ejemplos en la gente, ¿no? Perfecto, profesor. Estamos muy agradecidos y muy complacidos de este genial trabajo, y agradecerle, por supuesto, por este esfuerzo maravilloso de la institución a la cual usted representa, y sobre todo por este gran aporte dentro de las efemérides del Bicentenario, ¿no? Ha sido el investigador Hernán Cornejo Rosselló, que ha estado con nosotros, Hernán Cornejo Rosselló de Anderas, autor del libro Puno, el nacimiento de una pasión, APAFIT, su influencia y trayectoria. Nos ha hecho viajar, introducirnos en este maravilloso mundo del arte, el folclore, y también la puesta en escena teatral que APAFIT ha podido destacar desde la década de los 60. Imagínense ustedes este aporte que está ahí esperando que nuevamente lo retomemos, que abramos el libro de la historia y leamos sus páginas, y nuevamente nos encontremos con nuestro país maravilloso y profundo, que es nuestro folclore, nuestro arte y nuestra diversidad. Así es que darle las gracias al profesor y agradecer a ustedes, amigos televidentes, porque ustedes nos dispensan y siempre prefieren nuestros programas. Por eso siempre les pido, les suplico, les invoco darle like a nuestros programas y compartirlo, por favor, porque estarán compartiendo educación y cultura. Quiero agradecer a mi directora y productora general, la comunicadora Delia Reyes Otárola, por el excelente trabajo que hace al frente del canal cultural del Perú. Y a ustedes nuevamente, amigos, gracias por su preferencia. Nosotros nos vemos en una próxima edición de La Noticia Nacional, siempre por el canal cultural del Perú.